tres malas noticias que nosotros encontramos en este pasaje. Esto debe ser sorprendente porque el Evangelio no es mala noticia, ¿verdad? El Evangelio son buenas noticias. Pero muchos escritores del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento muchas veces lo que hicieron fue ponderar las malas noticias para que después entonces ponderaran también la buena noticia del Evangelio, como para que la gente pudiera reflexionar y pudiera acercarse al Señor, los que estaban lejos y los que se supone que ya estaban en el Señor, vivieran su vida de una manera diferente. Así que yo quiero compartir con ustedes en esta tarde cuando menos tres malas noticias que surgen de estas circunstancias de la muerte del Señor Jesucristo en medio de dos malhechores, o como decía Isaías, fue cortado y fue asesinado en medio de los inicuos. La primera mala noticia, hermanos, para irnos rápido en esta tarde: estar cerca de Jesús no garantiza la salvación. Voy a repetirlo. La primera mala noticia es que estar cerca de Jesús no garantiza la salvación. Bíblica y teológicamente podemos contestar a esto con algunos pasajes muy sencillos que el apóstol Pablo escribe en varias de sus cartas. Por ejemplo, cuando escribe en Romanos, en el capítulo 8, él dice: he aquí ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y en 2 Corintios 5:17, el apóstol Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, no es lo mismo estar en Cristo que estar cerca de Cristo. Ahora vayamos a las circunstancias. ¿Por qué decimos, por qué estamos tratando de sacar esta mala noticia de aquí? Porque si ustedes se dan cuenta, aunque fueron las circunstancias más difíciles de la vida de estas dos personas al lado de Jesús y los momentos más difíciles, porque también ambos fueron condenados a morir con Jesús, tuvieron el gran privilegio de que fueron las únicas dos personas que estuvieron más cerca de Jesús antes de que Él muriera. Eso es importante. Y no solamente estuvieron tan cerca que pudieron dialogar entre ellos tres, como muestra el pasaje. Recuerden que abajo estaba la turba, se estaban burlando, estaban gritando, algunos estaban eufóricos, otros hasta cantaban victoria porque al fin y al cabo el blasfemo estaba siendo asesinado. Sin embargo, estas dos personas estaban tan cerca de Jesús que pudieron dialogar con Jesús y pudieron dialogar el uno al otro. Repito, aunque fue una situación bastante trágica para los dos, no hablo de tragedia en el caso de Jesús, pero fue una tragedia, ellos tuvieron el privilegio que ningún ser humano más tuvo de estar lo más cerca posible de Jesús cuando Jesús iba a morir. Y sin embargo, por la historia que nosotros vemos aquí, podemos decir tranquilamente que uno de ellos no alcanzó o no recibió la salvación y que uno de ellos sí lo recibió. Ambos estuvieron cerca, es cierto, pero aquella persona a la que nosotros llamamos el ladrón malo y al otro le llamamos el ladrón bueno, no hay ningún ladrón bueno, hermanos. Los malos son malos y se acabó, pero bueno, nosotros somos muy románticos. A aquel ladrón que nosotros le llamamos el ladrón malo, simple y sencillamente, sin temor a equivocarnos, no recibió de parte del Señor la gracia del Evangelio, de la salvación. Esa es una realidad contundente que podemos nosotros leer de aquí. Así que la reflexión en este sentido va para con nosotros también, porque es posible que en otro sentido, pero también real, muchas de las personas en este tiempo estén cerca de Jesús, pero no estén en Jesús, que es totalmente diferente. ¿Qué es lo que nos puede hacer cercanos a Jesús?
estar en un Viernes Santo celebrando un culto y recordando la muerte de Jesús? Eso es estar cerca de Jesús. Algunas personas, por ejemplo, como en mi caso, yo nací en una familia cristiana y presbiteriana a mucha honra, ¿no? Aunque mi hijo no cree eso, pero a mucha honra. Dios en su soberanía y en su santidad decidió salvar a mis abuelos desde ese tiempo a través de la iglesia presbiteriana, y después salvó a mis padres, y después me salvó a mí, y después salvó a mis hermanos. Sin embargo, yo crecí en la iglesia, yo me formé en la iglesia, yo crecí en las famosas escuelas dominicales, yo leía la Biblia. De hecho, desde pequeño me gustó competir, así que en ese tiempo en la escuela dominical preguntaban, ¿cuántos capítulos leíste? Y uno decía uno y otro decía nada. Pero yo dije, ¿cómo es posible? A mí nadie me va a ganar. Y me puse a leer la Biblia desde pequeño. Sí, hermano, me puse a leer la Biblia. He leído la Biblia varias veces de pe a pa. No estoy diciendo que sé más que ustedes, pero he leído la Biblia de pe a pa desde chiquito. Y cuando llegaba el domingo y mi maestra de escuela dominical me decía, a ver, Amos, ¿cuántos capítulos leíste? Yo le decía 150. Y yo le decía, pregúnteme, maestra, pregúnteme. Y la maestra a veces me preguntaba, a ver qué dice. Y en ese tiempo mi mente servía, hermanos. Yo podía leerlo, no memorizarlo, podía leerlo y me acordaba generalmente de lo que decía. Y la maestra me hacía varias preguntas y le respondía. Y me decía, ¿y qué es lo que estás haciendo? Estoy leyendo la Biblia. Porque al final del año le van a dar un premio a quien haya leído más la Biblia. No era la salvación, pero sí un premio que daban los maestros. Sin embargo, no tuve conciencia de mi pecado hasta que vino una crisis, y después de la muerte de mi padre, y el Espíritu Santo me convenció y recibí la salvación. Durante mucho tiempo en mi vida estuve cerca de Jesús, pero no estuve en Jesús. ¿Me estoy explicando? El apóstol Pablo, repito el pasaje de 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tiene que haber un antes y tiene que haber un después en nuestras vidas para que estemos verdaderamente en Cristo. Esta es una realidad. Aunque hayamos sido elegidos antes de la fundación del mundo, en nuestra vida tiene que haber un momento histórico en que caigamos en esa conciencia de que somos pecadores, que necesitamos un Salvador, que necesitamos perdón. Y entonces, aunque es el Espíritu Santo el que lo hace, nosotros respondemos en fe y decimos, sí creo, sí acepto. Así como dijo el carcelero de Filipos, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo respondió, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y entonces comienza una vida diferente. No somos perfectos, no dejamos de pecar, pero las cosas tienen un cambio. Porque si no, aunque seamos fieles a una iglesia, estamos cerca de Jesús, pero no estamos en Jesús. Y esa es una mala noticia, terrible.